Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir en nuestro paseo por la Biblia, por la vida, la persona, la obra de Jesús, el mensaje de Jesús, lo que es el cristianismo, cómo podemos identificar, hablar de las características del cristianismo. Y los últimos temas han girado en torno a la ética de Jesús. Cuando nosotros hablamos de la ética de Jesús, surgen automáticamente algunas preguntas que tienen que ver con la ética de Jesús desde el punto de vista de la moral y la sexualidad. Quizás tengamos que dedicar más de una reflexión al respecto. Mirad, en primer lugar debemos recordar que Jesús, cuando se presenta delante de las personas, que en un sentido le decían que le estaba cambiando las cosas, que estaba en contra de la ley y de lo que decían los profetas, porque su forma de actuar, su forma de ser, su mensaje era tan innovador, era tan contrario, tan diferente a lo que la gente escuchaba de los escribas y fariseos, que veían en Jesús a alguien que estaba en contra de la ley. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18, Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Esto es muy interesante. Jesús en ningún momento pretende que el mensaje dado por Dios es invalidado, que no tiene ningún valor. Él lo reinterpreta, es cierto, y así se ve en el Sermón del Monte. Y como ya dijimos, lo que él hace es quitarle las limitaciones y las restricciones que la propia dureza de corazón del ser humano le habían impuesto y que Dios había soportado pacientemente para caminar al ritmo de su pueblo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la obediencia a la ley, pero para redimirnos de la condenación de la ley, por un lado, pero también librarnos de aquellas falsas interpretaciones de la ley, que era algo muy común en el judaísmo de los días de Jesús. Pero Cristo no viene a oponerse a la revelación, no viene a estar en contra de la revelación, sí la interpreta y, como dijimos, pone el código de compasión por encima del código de santidad. Pero ¿cómo entiende Jesús la moral? ¿Cómo entiende Jesús la moral sexual, por ejemplo? Pues la entiende en los mismos términos que ya estaban expresados. La entiende en el marco de las mismas limitaciones y regulación de la conducta sexual que nosotros encontramos ya en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar un poco para poder entender en qué marco se mueve Jesús. Jesús, por ejemplo, cuando habla de la sexualidad, la enmarca en el contexto de la creación. Y él, cuando habla de la sexualidad, recuerda el acto creador, y cuando Dios, está registrado en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que podríamos decir con toda claridad que Jesús entiende que la sexualidad es la expresión bíblica, desde el punto de vista bíblico, la expresión de la sexualidad desde el punto de vista bíblico. Jesús entiende que es la unión, evidentemente emocional, afectiva, pero física, entre el hombre y la mujer. Esto nos deja a nosotros una primera pauta para poder entender esto, porque si nosotros nos vamos al relato de Génesis capítulo 2, nosotros vemos que Dios creó el matrimonio entre hombre y mujer, el matrimonio monógamo y heterosexual. Eso es lo que nosotros vemos. Lo cual nos lleva a decir que Jesús entendía la sexualidad desde un punto de vista monógamo, o sea, una pareja, y desde un punto de vista heterosexual, hombre y mujer. Debemos recordar aquí
que en el pueblo de Israel se practicaba la poligamia. De hecho, vemos casos, el rey Salomón, el mismo David, fueron polígamos. Pero en ningún momento Jesús valida la poligamia. En ningún momento, al contrario. Cuando él habla del matrimonio, cuando él se le requiere explicar algo acerca del matrimonio, él se remite al Génesis. Génesis 2, versículo 24. Y dice, ¿no habéis leído que Dios en el principio varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que cuando nosotros pensamos en la sexualidad del ser humano, desde el punto de vista de la ética de Jesús, lo primero que debemos dejar claro es que Jesús se ajusta en su posición ética sobre la sexualidad a lo que ya venía establecido desde antes, en el sentido de que la sexualidad se expresa de manera monógama y de manera heterosexual, entre el hombre y la mujer. Claro, aquí automáticamente viene otro planteamiento, y es qué pasaba entonces con todas aquellas formas de expresión de la sexualidad que están fuera del marco de la unión de hombre y mujer, de esa unión legítima y permanente entre hombre y mujer, que llega a ser una unión que no se puede disolver fácilmente. Jesús lo dice claramente. Él dice que hay solamente una causa. Cuando le preguntan a él, hay una sola causa por la cual se puede dar el repudio, que es la porneia. Así lo expresa el Evangelio de Mateo, ¿no? Claramente, la porneia, que es la inmoralidad sexual. De esto tendríamos que hablar un poco más a fondo. Pero una vez constituida esa unión de hombre y mujer, que es una unión monógama y heterosexual, con una decisión del hombre y la mujer permanente de mantenerse en fidelidad el uno al otro, de sustentarse y ayudarse el uno al otro, ¿no? Cumpliendo también un contrato social, el compromiso social, lo que implica el matrimonio y el cuidado de la prole, etc. La pregunta que surge, ¿cómo ve Jesús todas las anomalías en cuanto a la sexualidad? ¿Qué dice Jesús de la prostitución? ¿Qué dice Jesús acerca de otras formas de inmoralidad sexual? ¿Qué dice Jesús del adulterio? Bueno, aquí es bueno decir que Jesús en ningún momento dice que la prostitución, el adulterio o cualquier otra forma de inmoralidad sexual son correctas en sí mismas. Para Jesús hay una sola forma de entender la sexualidad, y es desde el punto de vista monógamo y heterosexual. Él también entiende que incluso el mero contacto físico de un hombre con una mujer no crea el matrimonio. Cuando él tiene el encuentro con la mujer junto al pozo de Jacob, la mujer samaritana, le dice algo que es muy interesante. Le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No sabemos cuál fue la vida de esta mujer, pero él dice, 5 maridos has tenido. Esta mujer estuvo casada, vamos a decir, legalmente durante 5 veces, pero ahora cohabitaba con alguien, vivía con otro hombre, con el sexto, pero no era su marido, no estaba casada legalmente con él. Por lo tanto, la cohabitación no necesariamente es matrimonio. Entonces, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la cohabitación, son expresiones que se enmarcan fuera del proyecto de Dios al cual Jesús reconoce para la sexualidad del ser humano. En este mismo marco está también la homosexualidad. La homosexualidad está fuera del marco original de la creación, está fuera del marco de expresión de la sexualidad desde el punto de vista monógamo y heterosexual que se plantea desde el libro de Génesis en adelante y que Jesús recoge, reconoce y enseña. Ahora, en todo momento debemos recordar que Jesús pone la compasión y la misericordia por encima de la ley, por encima de la norma. Por eso es que nosotros encontramos que en algún momento Jesús se dirige a los fariseos y le dice que los publicanos, los pecadores, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. O sea, con lo cual Jesús está mostrando que ningún pecado es tan inalcanzable por Dios que no tenga redención. Cualquier pecado de conducta sexual, cualquier anomalía de conducta sexual
cualquier fallo, yerro, equivocación, caída en el área de la conducta sexual no está fuera del alcance de la gracia. Todos pueden encontrar la salvación, todos podemos encontrar la redención. Pero aunque Jesús no condene a una persona que ha sido sorprendida en adulterio y en consecuencia, por extensión, Él no vino a condenar a nadie que comete una falta, que ha caído en algún error, que ha cometido un desacierto, que ha pecado transgrediendo la ley de Dios, cometiendo alguna forma de inmoralidad, como puede ser el adulterio, como puede ser la fornicación, como puede ser la cohabitación, como puede ser la homosexualidad desde el punto de vista de la creación y de la relación heterosexual hombre y mujer. Jesús no separa a nadie de la redención, no aleja el perdón y la gracia absolutamente de nadie, de nadie. Todos estamos al alcance del amor y de la misericordia de Dios. Pero eso no significa que Él no construya y no transmita su ética de la sexualidad, de la relación sexual entre hombre y mujer, desde una perspectiva basada en la revelación, en el origen del hombre y la mujer y la creación del vínculo hombre y mujer que ya parte desde el momento mismo de la creación en el jardín del Edén. Ojalá que podamos vivir en plenitud cada uno de nosotros el mensaje de Jesús y siempre ver a todos, aun los que son distintos o actúan de manera semejante a nosotros, siempre desde la compasión, la misericordia y el respeto. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.